Nunca supe cuándo la vecindad empezó a sentirse diferente. Tal vez siempre lo fue, y yo solo era demasiado distraído para notarlo. Pero hubo un día que todavía escucho cuando cierro los ojos por la noche, en el que el aire se volvió tan espeso y tan oscuro que parecía llenarse de murmullos. Era como si las paredes, viejas y húmedas, respiraran detrás de mí. Aquel amanecer, el cielo se veía pesado, aplastado sobre los techos oxidados de la vecindad. El pasillo tenía un olor extraño, como si alguien hubiera dejado ropa mojada durante semanas, mezclado con un perfume dulce que no reconocí. Y yo me desperté sintiendo que algo me observaba desde el barril. No era que hubiera alguien dentro, lo hubiera visto. Era más bien una sensación, como si un par de ojos estuvieran escondidos detrás del olor, o en el silencio mismo. Me levanté y caminé despacio. Las sombras parecían más largas de lo normal, estirándose por el suelo como si quisieran tocar mis pies. Cuando pasé frente a la puerta de doña Clotilde, sentí un escalofrío. La madera estaba arañada. No eran rayones profundos, pero sí parecían hechos con desesperación. No quise pensar en eso. Muchas cosas en la vecindad eran raras, pero yo estaba acostumbrado a no preguntar. Ese día había visita. Lo supe porque escuché los pasos pesados del señor Barriga entrando a la vecindad, acompañado por los pasos torpes de ñoño. Siempre llegaban a la misma hora, pero ese día caminaron más lento, como si algo los estuviera reteniendo. Podía sentir la incomodidad en su respiración, el silencio forzado entre padre e hijo mientras avanzaban por el pasillo. También supe que el profesor Girafales vendría. Siempre vendía en las tardes, pero desde temprano la atmósfera comenzaba a cambiar cuando él se acercaba, como si la vecindad lo presintiera. Esa mañana, el aire vibraba con un zumbido leve, casi imperceptible, pero que me erizaba la piel. Era el tipo de sonido que te hace pensar que algo está detrás de ti, respirando muy cerca, aunque cuando te volteas no hay nadie. Recuerdo que caminé hacia la pileta, buscando distraerme. El agua estaba quieta, demasiado quieta, como si no hubiera viento en ninguna parte. Y sin embargo yo lo sentía. Una brisa helada me rozaba la nuca, pero las hojas de los árboles afuera permanecían inmóviles, petrificadas. Tuve la sensación de que la vecindad entera estaba conteniendo el aliento. Fue allí donde vi por primera vez las manchas. No eran manchas de humedad, ni de pintura vieja. Eran como sombras alargadas que no correspondían a ningún objeto. Se movían muy despacio, casi serpenteando sobre el piso. Cuando me acerqué, desaparecieron, como si se hubieran escondido bajo las ranuras del concreto. Me quedé paralizado. No supe si estaba imaginando cosas, o si realmente algo estaba intentando esconderse de mí. Más tarde, vi a don Ramón salir de su casa. Caminaba con el ceño fruncido, pero de una manera distinta a la habitual. Parecía preocupado, mirando el suelo como si buscara algo que había perdido. Sus pasos eran nerviosos, y cada tanto se detenía a mirar sobre su hombro. Yo no entendía por qué actuaba así, pero su inquietud me contagió. Era como si él también sintiera que algo estaba fuera de lugar. Doña Florinda salió poco después, con su hijo detrás. Kiko evitaba mirar a las paredes. Tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado mala noche. Doña Florinda, en cambio, parecía no notar nada. Sin embargo, cada vez que un ruido leve surgía desde algún rincón, ella respiraba hondo, demasiado hondo, como quien intenta convencer a su propio corazón de que no debe acelerarse. Mientras todo eso pasaba, yo sentía un hormigueo en los brazos. No sé cómo explicarlo. Era como si la vecindad tuviera una energía nueva, más densa, algo que se adhería a la piel como polvo invisible. El ambiente se volvió más tenso cuando el profesor Girafales llegó. Su figura alargada se recortó en la entrada, pero había algo distinto en él. Tal vez era la postura, ligeramente encorvada.
Tal vez era su rostro, más sombrío, más serio que de costumbre. Lo vi caminar por el pasillo, pero sus pasos no sonaban igual. No hacían eco. Era como si la vecindad no quisiera que se supiera por dónde iba. Los demás parecieron tensarse cuando lo vieron. Podía sentir la incomodidad en el aire. Hasta el viento parecía evitar pasar cerca de él. Luego ocurrió la primera cosa extraña de verdad. El señor Barriga se detuvo un momento para revisar su libreta, y al levantar la vista, lo vi fruncir el ceño. Seguía mirando al profesor Girafales, pero no con molestia, sino con una cautela que jamás le había visto antes. Ñoño se pegó a su padre, temblando ligeramente. No era miedo de niño común. Era como si su instinto le advirtiera algo que su mente aún no comprendía. El profesor caminó muy despacio, sus ojos fijos únicamente en un punto frente a él. Don Ramón estaba allí, recogiendo algo del suelo. Por un segundo, sentí que el aire se detenía. La sombra del profesor se alargó, distorsionándose sobre el piso. Yo estaba cerca, y pude ver cómo esa sombra parecía temblar, como si no fuera una sombra normal, sino algo vivo, contenido, impaciente. La tensión era tan fuerte que me dolía la cabeza. Yo no entendía qué estaba pasando. Nadie hablaba, pero parecía que todos sabían algo que yo ignoraba. Había una presión en mi pecho, como si algo invisible me apretara desde dentro. Fue allí cuando la sensación cambió. Se volvió más pesada. Más oscura. Como si algo estuviera por romperse. Y sentí que ese día no terminaría bien. Porque aunque nadie lo decía, todos en la vecindad temíamos lo mismo. El profesor Girafales ya no parecía el mismo. Su mirada no era humana. Algo estaba dentro de él. Y lo peor, tenía los ojos puestos en Don Ramón. Nunca olvidaré lo que pasó esa tarde. No importa cuánto lo intente, ni cuántas veces trate de convencerme de que lo imaginé todo. Hay cosas que se quedan atrapadas en la memoria como una espina enterrada bajo la piel. Y por más que uno quiera sacarla, siempre deja una marca. La vecindad nunca volvió a sentirse igual desde ese día, y creo que yo tampoco. El ambiente se volvió más oscuro cuando el profesor Girafales se detuvo frente a Don Ramón. No hubo palabras, pero algo pesado flotaba entre ellos. Sentí un temblor en las piernas, como si mi cuerpo quisiera correr, aunque mi mente no entendiera por qué. El profesor no movía un músculo, solo lo observaba. Y su sombra. Su sombra seguía temblando, como si tuviera vida propia. Nunca había visto algo así. Incluso la luz del cielo, aunque estaba nublada, parecía evitar tocarlo directamente, dejándolo envuelto en un matiz apagado, casi grisáceo. Yo quería acercarme, pero una presión en el pecho me hacía retroceder. No era miedo normal. Era como si la vecindad entera empujara hacia atrás, obligándome a quedarme lejos. Don Ramón se levantó lentamente, aún frotándose las manos, ajeno a lo que ocurría detrás de él. Pero la expresión de los demás lo decía todo. Nadie quería estar allí. Sentí un impulso extraño, como si algo dentro de mí supiera que debía correr y esconderme en el barril. Pero no me moví. Algo me obligaba a presenciar lo que estaba sucediendo. Los pájaros en los cables dejaron de cantar. El aire se volvió helado. Y entonces el profesor inclinó un poco la cabeza. Fue un movimiento mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para que todos se tensaran. El señor Barriga dio un paso atrás sin darse cuenta, como si alguien lo empujara. Ñoño lo imitó con torpeza, sus labios temblando. Doña Florinda, que había salido justo en ese momento, se detuvo al ver al profesor. Y aunque intentó mantener la compostura, su mano se aferró con fuerza a la barandilla, como si necesitara sujetarse para no caer. La sombra del profesor empezó a estirarse. No era posible que lo hiciera, pero lo hacía.
reptaba por el piso, avanzando en dirección a don Ramón. No tenía forma definida. Parecía una mezcla de humo y líquido espeso moviéndose contra la lógica. Lo más perturbador era que nadie parecía saber qué hacer. Nadie se movía, nadie respiraba. Intenté hablar, pero no pude. Mi voz se quebró antes de salir. Entonces ocurrió. La sombra alcanzó los pies de don Ramón, y él por fin sintió algo. Se giró confundido, pero el profesor ya estaba demasiado cerca. No levantó la mano, no hizo ningún gesto evidente. Fue como si una fuerza invisible lo rodeara. Don Ramón se tensó, como si el frío lo hubiera atravesado, inmovilizándolo. Y antes de que pudiera reaccionar, la sombra lo envolvió por completo. No gritó. Ese fue el detalle que más me heló. No un solo sonido. Solo un suspiro corto, como si le hubieran robado el aire. Y entonces cayó de rodillas, con el rostro pálido, los ojos abiertos pero sin luz. No parecía herido. Pero tampoco parecía vivo. Fue un silencio absoluto. El tipo de silencio que pesa, que duele, que parece morder. El profesor retrocedió un paso. Su sombra volvió a él como una serpiente obediente. Y entonces levantó la vista hacia nosotros. Yo sentí una oleada de frío atravesarme, un frío que no se quitó en días. No sé qué vio en nosotros. No sé qué buscaba. Pero algo lo detuvo. Tal vez la vecindad misma, o tal vez algo dentro de él que todavía recordaba quién era. No lo sé. Solo recuerdo su mirada vacía, como si hubiera olvidado que los seres humanos tienen alma. Doña Clotilde apareció en ese momento. Su rostro cambió de inmediato al ver lo que había pasado. Se acercó con pasos lentos, temblorosos. No tocó a don Ramón, solo se arrodilló junto a él y bajó la cabeza. No dijo nada, pero sus hombros se sacudían ligeramente, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. El profesor dio un paso hacia atrás, luego otro más. Parecía desorientado, como si recién despertara de un sueño larguísimo y oscuro. Su sombra, que antes vibraba con vida propia, empezó a estabilizarse, hasta convertirse en una figura normal. Pero el daño ya estaba hecho. Se marchó sin mirar a nadie. Sus pasos no hicieron eco esta vez tampoco. Todos tardamos en movernos. El señor Barriga fue el primero en reaccionar, agarrando a Ñoño y alejándolo del lugar. Doña Florinda permaneció quieta, como si su cerebro no pudiera procesar lo que había ocurrido frente a sus ojos. Yo intenté acercarme a don Ramón, pero mis piernas estaban tan débiles que apenas podía mantenerme de pie. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el cuerpo de don Ramón se desvaneciera. No desapareció ante nuestros ojos. Fue distinto. Un parpadeo. Uno solo. Y cuando lo abrí, ya no estaba. Solo quedó un vacío en el piso, una marca oscura como una sombra antigua y seca, como si algo hubiera absorbido la luz del lugar. Doña Clotilde cubrió su rostro. La vecindad entera se llenó de un olor extraño. Algo frío, metálico y triste. Nunca volvimos a ver al profesor Girafales después de ese día. Nadie supo a dónde fue. Nadie quiso hablar del tema. Doña Florinda dejó de sonreír. Kiko ya no jugaba como antes. El señor Barriga dejó de venir con frecuencia, como si entrar a la vecindad le recordara algo que deseaba olvidar. Ñoño no volvió a correr por los pasillos. Y yo aún siento que el barril me observa cuando duermo. Porque lo peor es esto. A veces, en las noches sin luna, veo una sombra larga atravesar la vecindad. No tiene dueño. No tiene forma. Solo se mueve, buscando algo. O a alguien. Y cada vez que aparece, siento un susurro helado detrás de mí. Uno que no puedo ignorar. Uno que dice que esto no ha terminado. No mientras la sombra siga viva. No mientras siga buscando.
no te doy otra más porque presta para que te... ¡Ah!